Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. In Isaiah 55, we see here in verse 8 going to 11, "For my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and your thoughts than and my thoughts than your thoughts. As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it, without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. So in my word that goes out of my mouth, it will not return to me empty, but it will accomplish that what I desire and achieve the purpose for which I sent it." Amén, puede sentarse. Amen. La semana Sí. pasada les leí algunas diferentes traducciones. Solo voy a repetir el pedacito, por ejemplo, cuando Dios hablaba de su palabra que sale de su boca. Había una versión que decía, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Yo quiero que usted entienda que este es Dios hablando. Cuando Él envía una palabra, hará lo que Dios quiere que haga. Last week too, I read several different interpretations of this, several different versions of this, and it's speaking about when the word of the Lord proceeds from His mouth, it accomplishes that which He intended it to accomplish, and it does not return void. Otra versión decía, no volverá a mi vacía, sin haber realizado lo que yo deseo. Another version says it will not return to me empty without realizing or bringing to pass what I desired. Otra decía, no vuelve a mí sin producir efecto. Another version says it will not return to me without producing an effect. Otra decía, logrará todo lo que yo quiero. Another version says it will accomplish everything I desire it to accomplish. Otra decía, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Another version says it would not return to me without completing the orders that I want to accomplish. Yo no sé usted, pero a mí esto me edifica mucho en la fe, porque no es hombre el que lo dice Dios. This satisfies me a whole lot because, let me tell you something, it's not man that says it, but God that spoke it. Y Él dice que todo lo que Él dice, todo cumplirá su propósito, cumplirá la orden y el propósito para lo que ha sido dado. Y de esto nos está hablando todo lo que dice la Biblia. And He's saying that the purpose and the order in which He spoke it, it will come to pass. And what He's talking about will come to pass is everything that the Bible talks about. ¿Recuerdan que la comparó con la semilla y el sembrador? Remember He talked about the sower and the seed? El agua y la lluvia, la nieve, He said que moja la tierra y la fecunda y la hace germinar. He Y said da the- semilla al que siembra y pan al que come. ¿Recuerdan esto, verdad? speaking about the snow and the rain and the seed and the bread that comes up that Su nourishes the earth. palabra la compara a una semilla que cae en tu corazón, depende la clase de tierra. Va a cumplir propósito. Si la resistes, te endureces. Si la crees, te bendice y se cumple el propósito para lo que Dios la da. God is comparing His word to a seed. Your seed in your heart is like the fertile ground that it lands on. If you resist the word, it won't fulfill its purpose. But if you receive it, it'll bless you. Amén. Entonces, nuestra disposición es creer todo lo que Dios dice, porque lo dice Dios. Our position is to believe everything God said because God said it. Cuando realmente lleguemos a desarrollar esa clase de fe en todo lo que Dios dice, creerlo porque Dios lo dice, nunca vamos a cuestionar a Dios, porque siempre vamos a estar seguros que Él sabe lo que está haciendo y que lo que Él está haciendo es para nuestro bien. We need to get to the point where we can believe God for His word, take Him for His word, and then at that point we will not question what He's doing because we know that what He's doing is good. Yo sé que muchas veces podemos escuchar decir, no, pero podemos preguntarle a Dios. Yo no digo que usted no pueda preguntarle. Yo digo que cuando usted le cree de verdad a Dios, no cuestiona porque confía que Él está haciendo lo que es mejor para usted. I'm not telling Cada you- uno a la medida de fe que Dios le ha dado y a la medida de revelación de la palabra que Dios le haya dado. I'm not telling you it's a bad, you can't ask God a question. No, what I'm saying is you won't question God and His method and His purposes, because when you get to the point of believing God totally for your blessing, then you can just believe Him and take Him for His word's value according to the revelation of the word that He has given to you. Y no significa que uno lo entienda todo, significa que uno lo cree todo a Dios. It's not saying that you're going to understand everything, no, but it's saying that you're going to believe God in totality. Que es lo único que Dios ha buscado desde el principio en el hombre,
que le crea lo que Dios habla, que le crea lo que Él dice. The one thing that God has sought out of man from the beginning was that man would take him at his word and believe everything he says without questioning. Aunque todas las cosas y todas las situaciones y circunstancias parecieran que vinieran en contra, lo que Dios dice es verdad. In spite of the fact that everything, all the situations and the circumstances look opposing to what God says, the man will believe God because it's true and his word is true. Amén. Entonces estuvimos la semana pasada hablando sobre la efectividad de la palabra de Dios. Last week we were talking about the effectiveness of the word of God. Hoy yo quiero tratar un poquito los caminos, la otra parte, porque no la pudimos dar la semana pasada. Kind of want to wrap up last week because we couldn't touch on everything last week. En los caminos de Dios encontré en las versiones, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Me gusta cuando él firma, dijo Jehová. I like when he signs, says the Lord, that my thoughts are not your thoughts, nor my ways your ways. Yes. Otra versión dice, porque mis ideas no son como la de ustedes, y mi manera de actuar no es como las suyas. And another version that says that my ideas are not like yours, and my way of acting is not like you. ¿No es maravilloso? Otra dice, mis pensamientos no se parecen en nada a vuestros pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. He said, and my ways appear nothing like your ways, and my thoughts are Hey! higher than you can ever imagine. Come on now. Y nosotros le decimos, gracias Señor que es de esta manera, gracias. And we ought to say, thank you, Lord, for letting it be so. Hay otra versión que dice, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Another version says, I don't think the way you think, and I don't walk the way you walk. My ways are so much higher than your ways. Solamente, amados queridos, creer estas palabras, saber que es de esta manera, solamente esto es para que nosotros nos dé confianza, es para que nosotros nos dé descanso, saber que Dios no es como nosotros. Brothers and sisters, just to believe this and take it for ¿Sí face o no? value. Maravilloso Dios. Just to believe it, brothers and sisters, to take this at face value ought to give you rest and peace to know that it is God that spoke it, and as He speaks it, He's faithful to bring it to pass. Amén. Vamos a hablar un poquito de los caminos de Dios. Let's talk a little bit about the walks of God. Cuando en este versículo comienza diciendo, porque mis pensamientos, ese porque. In the beginning of this first one, it says, because my thoughts are not your thoughts. That because, Si nosotros leemos todo el contexto de la palabra, lo anterior, los versículos anteriores, usted se va a dar cuenta que alude a dos versículos, el 6 y el 7. and when we read the beginning of it and talking about that because, and we read it all in context, it points down to verse 6 and 7. Porque todo el capítulo, en realidad, todo el capítulo no de Isaías, el capítulo 55, se está refiriendo de una manera literal e histórica a Israel. When we read that entire chapter in Israel, it's actually referring literally and historically to the people of Israel. Pero los profetas veían las cosas como un todo. But the prophets would see everything in totality. Recuerden la primera carta de Pedro, Remember the first card. cuando él Peter? habla en su primera carta, cuando él explica y dice que los profetas hablaron sobre esta gracia destinada a nosotros. Remember when Peter was talking about in 1 Peter, he said that the prophets talked about this grace that was predestined to us. Dice que ellos indagaron y diligentemente inquirieron sobre qué persona y en qué tiempo sería. That they searched and they inquired in which time it would come to pass. Pero a ellos les fue revelado que no para ellos eran las cosas que ministraban, sino para nosotros. But to them it was revealed that what they were ministering was not for them, but for us. Entonces, aunque este capítulo tiene literalmente, históricamente es hacia Israel, tiene también un mensaje para el futuro que hoy nosotros podemos ver colocándolo en el cumplimiento en el tiempo de la historia. Here we see that even though in Isaiah 55 that this was speaking about the people of Israel, we still see that there's a direct connection to us here throughout history. Es un capítulo donde habla de salvación y habla de arrepentimiento y refiriéndose a la futura salvación del Mesías. It's a chapter that talks about repentance and forgiveness, and it also talks about the future of the Messiah. Una salvación a todos, invita a todos los sedientos a venir a beber de las aguas.
It's also a message of all those who thirst to come to drink from the water. Les exhorta a no gastar su dinero en cosas que no llenan, en cosas que te siguen dejando vacíos. It exhorts them not to spend their money on things that leaves them empty and things that leaves them still wanting. Y etcétera, etcétera. Y cuando viene luego al 6, And then when we get down to verse 6, le da una gran exhortación gives them a great exhortation. y le dice que busca a Jehová mientras pueda ser hallado. He says, seek the Lord while he still be found. Llamarle mientras está cercano. Call on him while he is close. Le dice, deje el impío sus caminos Let the wicked man leave his ways, y el inicuo sus pensamientos. and the sinful man his thoughts, Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. and return back to the Lord from him who will have mercy on him. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. And our God who is great in mercy. Dios los llama a volverse a él. God calls them to come back to him. Y les promete que sería amplio en perdonar. And he promised to be great in forgiving their sins. Dios le quería decir a este pueblo God wanted to tell these people que aunque realmente los pensamientos y los caminos del impío parecieran que fueran imperdonables, that even though the fact of the way of the wicked man seemed unforgivable, si ellos se volvían a él, se arrepentían, Dios los perdonaría. that if they would repent and come back to God, God would forgive them. Y Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. God is the same yesterday, today, and forever. Todavía hoy Dios dice lo mismo. God still says the same today. No importa que tus caminos Doesn't matter your o que ways tus pensamientos or your thoughts parecieran ser imperdonables. seem unforgivable. Si tú te vuelves a Jehová, If you return to God, si tú vienes al if you arrepentimiento, find repentance, Él será amplio en He perdonarte. is great to forgive. Amén. Amen. Amén. Hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza. A lot of us view God in our own image. En vez de nosotros ser hechos a imagen de Dios, nosotros lo hemos hecho a Él, a imagen nuestra, y creemos que Él piensa como nosotros y que sus caminos son como los nuestros. And instead of us being made in His image, we think He's made in our image, and we think that He'll think the way we think. Y estamos equivocados. And we're wrong. Vivimos en un mundo We live in a world donde hay que trabajar por todo lo que tú obtienes. that you have to work for everything you obtain. Y cuando te dicen que algo es gratis, And when they tell you something's free, nos parece sospechoso. you seem suspicious. Gratis. Free. Si no trate, para que usted diga, hacemos a Dios como nosotros, trate de hablarle a una persona no salva, pero que cree que el cielo es como el salón de la fama para aquellos que han demostrado sus grandes logros. Trate de hablarle de la gracia de Dios, a ver si lo va a creer. If you don't believe that many people are suspicious about something free today and age, speak to somebody about the grace of God and the mercy of Jesus. They'll think that the heaven is a hall of fame for all those that do good things. ¿Entendemos lo que le digo? ¿Por qué le es tan difícil creer la salvación por gracia? Why is it so hard to believe salvation through grace? Porque hacemos a Dios como uno de nosotros. Because we made God in our image. ¿Y qué son los pensamientos y los caminos de Dios? What are the thoughts and the ways of God? Sus pensamientos son sus propósitos His thoughts are His purposes. y sus caminos son los medios que Dios usa para relacionarse con su pueblo. And His ways are the means that He uses to relate to His people. Amén. ¿Por qué se nos hace tan difícil conocer los caminos de Dios? Why does it become so difficult for us to know the ways of the Lord? Y cuando después pasan las cosas y vemos, entonces decimos, ahora es que yo entiendo. And then finally, when things actually come to fruition, then we say, ¿Cuánto le now ha I pasado understand. eso? Después pasan todo, no entendemos nada y cuando pasa un tiempito dice, ahora yo entiendo por qué Dios permitió esto, por qué Dios hizo so. How many understand the fact that after things happen, then we come to fruition? That's why God did what He did, and that's why things happen that way. Ahora, ¿por qué se nos dificulta conocer los caminos de Dios? Y cuando entendemos, ya ha pasado un rato de tiempo dudando en el corazón, desanimados, no alabando a Dios, porque se le quitan los ánimos. ¿Por qué tardamos este tiempo? Why is it that we go through a period of doubting and having a difficult time in accepting the will of God for our lives? Vamos a comenzar por el principio. Primeramente, porque cuando nacemos de papá y mamá, nacemos en el reino de las tinieblas, un reino totalmente opuesto al reino de Dios. Let's start from the beginning. We were born with our mothers and our fathers. We were born in a kingdom that was completely against the kingdom of God. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, les habla, no le escribe diciendo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas, el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Y en eso anduvimos nosotros también en otros tiempos, haciendo los deseos de la carne, conforme a los deseos de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. I might have to read that. Yeah, go. Amén. All right, Ephesians 2, 1 through 5. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live, when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in these and those who are disobedient. All of us also lived among them one time, gratifying the cravings of the sinful nature, and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. But because his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ when we were dead in transgressions. It's by his grace you were saved. Estábamos muertos, fíjese bien, estábamos muertos y nos dio vida juntamente con Cristo, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pedro en su primera carta, también cuando escribe dice que no seamos como hijos desobedientes, que no, dice, no andéis en los deseos que tenías cuando andaban en vuestra ignorancia, sino que como aquel que los llamó es santo, sed santo en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, escuche, a aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno conforme a sus obras. Fíjese lo que dice, si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno según sus obras. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero inmolado, sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los posteros tiempos, por amor a vosotros, mediante el cual creéis en Dios. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas pasaron ya. Y en el libro de Colosenses nos dice a nosotros que nosotros hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Cuando dice de la potestad de las tinieblas, entiéndase del reino de las tinieblas y trasladado al reino de luz de Jesucristo. Entonces estamos hablando de dos reinos que se oponen entre sí. In the book of Colossians, it's talking about two different kingdoms that are opposed amongst themselves. Cuando nacemos de papá y mamá, nacemos en el reino de las tinieblas. We were born of our mother and our fathers. We were born in the realm of darkness. Recuérdese que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Remember, the devil is the principal in the power of the air. Pero cuando venimos a Cristo, But when we come to Christ, cuando nos arrepentimos, when we repent, nacemos de nuevo. we are born again. Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de luz de Jesucristo. God takes us from the kingdom of darkness to the kingdom of light in Jesus Christ. Pero por cuanto nacimos en el reino de las tinieblas But because we're born in the y kingdom of fuimos darkness, influenciados por ese espíritu de rebeldía, por ese espíritu de orgullo, ni nos dábamos cuenta. Usted se dio cuenta cómo usted realmente era cuando usted nació de nuevo. because we were born in that kingdom of darkness, we didn't realize who we were, but we came to understand who we were. We were born in Jesus Christ. Cuando usted nació de nuevo y fue trasladado al reino de luz, ahí usted se dio cuenta de su egoísmo, de su orgullo y de todo lo feo que había en nuestros corazones. When you were born again, that's when you realize all the different things and the sins inside of our hearts. Asimismo, nuestra manera de pensar era conforme a la corriente del mundo. That's because our thinking was according to the ways of the world. Entonces, para nosotros poder entender la mente de Dios, sus pensamientos, y a la vez así poder entender sus caminos, tenemos que renovar nuestra mente. Therefore, to understand the thoughts and the ways of God, our minds need to be renewed. Tenemos que comenzar a dejar de pensar, a dejar de hablar, a dejar de hacer lo que pensábamos, decíamos y hacíamos, y comenzar a hacer ahora, a la medida que vamos teniendo conocimiento, comenzar a pensar como piensa Dios, a hablar como habla Dios y a hacer las cosas que el Señor hace. We have to start beginning to think, living and doing and seeing the way God sees, thinks and ways and does his things. Que tú te hayas convertido porque aceptaste a Jesucristo un día y ya dices, soy cristiano.
que tú lo hayas confesado, que tú creas, no es una evidencia de que tú has nacido de nuevo. La evidencia de que tú has nacido de nuevo es tu fruto de tu vida, 6 años, 1 año, 5 años, 10 años después que supuestamente tú has nacido de nuevo. Just because you confess Christ one day and you repent, that's just not the evidence of being saved. It's persevering in the faith 5, 6, 7, 10 years after your confession of faith. Amén. Es el fruto de tu vida. That's the fruit of your life. El fruto de tu nuevo nacimiento. The fruit of your new birth. Recuerda que Cristo vino a levantar una iglesia santa, sin mancha, sin contaminación. Remember that Christ is coming back for a church without spot, blemish, or wrinkle. Para tú renovar tu mente, tú tienes que estudiar las escrituras porque en ellas se revela la mente de Dios, los propósitos de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas y para toda la historia de la humanidad. To be able to renew your mind, you have to be able to study the scriptures, because in there we can know the mind and heart of God. ¿Usted se ha dado cuenta que el diablo se encarga de darte sueño cuando vas a leer la Biblia? ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Usted se ha dado cuenta que el día, la noche de las clases bíblicas, llegas tan cansado y tan cansada? ¿Usted se ha dado cuenta? Porque no quiere que tú conozcas la mente de Dios, los pensamientos de Dios, porque entonces conocerías sus caminos. Y al conocer sus caminos, se va a acrecentar tu fe en Él. Isn't it interesting when you come to Bible class, you get so sleepy and so tired? It's for the simple fact that the more you know of the Word of God, then you will come to know the mind and the heart and the ways of the Lord. La Biblia está llena de historias para enseñarnos a nosotros los pensamientos y los caminos de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. The Bible is filled with instruction to teach us the ways of God from Genesis to the book of Revelation. Y yo quiero tratarle un personaje llamado Abraham. And I want to talk about a man named Abraham. Y yo oro para que seamos edificados en fe, en lo que Dios dice, en lo que Dios habla. I pray that we're edified in faith in what God says and does. Que realmente le creamos a Dios. That we could really believe God. Si tú quieres un cambio en tu vida, If you want to change in your life, tienes que creerle a Dios un poco más de lo que tú crees hasta el día de you hoy. got to believe God more than what you believe today. Y mañana tienes que creerle más. Y pasado más todavía que el día anterior. And the tomorrow and the following day more than what you believed prior. Y eso es, mire, creyendo lo que Dios habla, creyendo lo que Dios dice. And that's believing what God speaks and what God does. Mira a Dios qué lindo. Dios llama a un hombre llamado Abraham. God calls a man named Abraham. Lo llama y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. He Y said, haré de ti una nación grande, y te bendeciré y serás de bendición. Le dice, bendeciré al que te bendice, maldeciré al que te maldice. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. and he says, and he calls a man Abraham. He says, leave the house of your father and mother and go to a land that I will show you. Whoever curses you, curses you. Whoever blesses you, blesses you. Vaya conmigo, él llama a Abraham, le promete, le dice, vete a la tierra que te mostraré. He says, go to a place that I will show you. Le promete una tierra. He promises him a land. Le dice, haré de ti una nación grande. So I'll make of you a great nation. Abraham no tenía descendencia, no tenía hijos. Abraham had no descendants, no children. Y esto implica hijos. And this implies children. Esto implica un territorio geográfico, This implies una raza étnica. this implies an ethnic race. Le dice, te bendeciré y serás de bendición. He says, I will bless you and you'll be a blessing. Engrandeceré tu nombre. I'll magnify your name. Dios le promete que lo iba a bendecir de tal manera que él iba a ser de bendición a los demás. God said, I'm going to bless you so much that you're going to be a blessing to somebody else. Dios también le promete a él y le dice, bendeciré al que te bendice y al que te maldice lo maldeciré. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea que Dios le promete, hace una promesa ahí que por medio de Abraham, Dios se iba a relacionar con todas las familias de la tierra. He says, whoever curses you, I'll curse. Whoever blesses you, I bless. And I'll bless you wherever you go. And God is also saying that I'm going to make a relationship back with the family. Esa palabra salió de la boca de Dios. That word came from the mouth of God. Él es el que dice que la palabra que sale de su boca no vuelve vacía, sino que ejecutará lo que él quiere. He's saying that the word that comes out of his mouth executes what he wants. Él hace la promesa a Abraham, He makes a promise to Abraham. se la hace al hijo de Abraham, se la hace a Isaac. He makes it to the son of Abraham, Isaac. Y vuelve otra vez, se la reitera a Jacob. And he also says it to Jacob.
Sin embargo, cuando llega a Jacob, es Jacob con su familia, sus hijos, las esposas de sus hijos y todos sus nietos, 70 en total, que van a vivir a Egipto. By the time it gets to Jacob, and now it affects his children, his grandchildren, his nieces and nephews, and they go to live in Egypt. Vino una hambre sobre la tierra. There's a great famine over the Se earth. fueron a vivir allí a Egipto. They go to live in Egypt. Dice la palabra de The Dios. word of God says. Allí ellos tuvieron como unos 430 años. They actually lived there for 430 years. Antes de eso, ellos se habían multiplicado muchísimo en gran manera. Throughout that time, they grew in great numbers. De tal forma que el faraón que había conocido ya a José, mediante el cual entraron, ya había muerto. All these years, that the Pharaoh at that time that knew Joseph already had died. Dice la Biblia que los egipcios se angustiaron It says that the Bible says the porque se multiplicaban mucho los judíos Egyptians got mad because the Jews y multiplied. tuvieron temor de ellos. And they were afraid of them. Los hicieron esclavos. They made them slaves. Con ellos como esclavos y se fundaron e hicieron grandes ciudades. With them as slaves, they made great cities. Pareciera que aquel pueblo se había olvidado de su Dios, It seems that people have forgotten their God. pero también pareciera que su Dios se había olvidado de la promesa. It also seems that God had forgot about his promise. Dice la palabra de Dios que mandaron matar todos los niños varones. It's the word of God says that they sent out to kill all the boys. Y es justamente cuando las cosas se ponen más difíciles que nace Moisés y es librado. Isn't it funny when the things get toughest, that's when Moses comes up and they're delivered. Usted va conmigo, cuando se hace más difícil You're following me. When it gets tougher, es que nace Moisés. that's when Moses is El born. pueblo comenzó a clamar, The people began to cry comenzó a out. clamarle a Dios. They began to cry out Los to God. egipcios le ponían pesada carga. Egyptians increased their workload. Y fue en esa situación, And it was in that situation. ya Moisés, para ese tiempo, ya Moisés había vivido ya en el desierto, By that time, Moses already fled out to the había desert. huido al desierto, He ran out to the desert. había aprendido ya las costumbres del He desierto. learned the customs of the desert. Cuando los egipcios están clamándole a Dios, When the Egyptians cried out to God, dice la palabra de Dios the word of God says que clamaron a Dios. that they cried out to God. Dios oyó. God heard. Dios recordó su pacto hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. God remembered the pact he made with Abraham, Isaac, and Jacob. Miró los hijos de Israel He saw the children of y Israel los reconoció. and he recognized them. En la peor situación es cuando Dios escucha el gemido de ellos. In the ugly situation, that's when God heard their cry. Pareciera que Dios se hubiera olvidado de la It promesa. seemed that God had forgotten the promise. Le había hecho la promesa a un hombre, Abraham, que se había muerto. He made a promise to man, Abraham, that had died. A Isaac, otro hombre que se había muerto. To Isaac, another man that Y a died. Jacob, otro hombre que se había muerto. And to Jacob, another man that died. Sin embargo, Dios, cuando llegó el tiempo de Dios, But in spite of the fact that when it came time to cuando llegó God, su tiempo, when the time was fulfilled, fundamentado en la promesa, dice la palabra de Dios, y recordó el pacto so in that time when it was God's time, he remembered the covenant que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. that he made to Abraham, Isaac, and Jacob. Y cuando recordó el And pacto, when he remembered that covenant, recordó la palabra que le había dado a he Abraham, remembered the word that he gave to Abraham. miró He saw y los reconoció. and he recognized them. Dios llama a Moisés. God calls Moses. Dios llama a Moisés y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. God says, I am the God of your forefathers, Abraham, Isaac, and Jacob. También le dice, tú irás ahora a los hijos de Israel. Se llegó el momento de la liberación. Le dice, ve a los hijos de Israel y dile, el Dios de vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a vosotros. And God speaking to Moses says, go back to your people and say that thy forefathers, the God of their forefathers, Abraham, Isaac, and Jacob, is going Yo after quiero que you. usted entienda lo que Dios va a... ¿Cuál es el fundamento sobre el cual Él está haciendo? Una palabra dada más de 430 años antes. Una palabra, pero él es el que dice que no regresará vacía, sino que ejecutará lo que Él quiere. See the foundation by which God is speaking to his servant. It's a word that was given 430 years back, but he's the same one that said, the word comes out of my mouth and it does not come back empty. Moisés va con Aarón, a grandes rasgos la historia. Moisés se presenta con Aarón, su hermano, frente a Faraón y le dice, Moses with his brother Aaron stands before Pharaoh and says, dice Jehová Dios de Israel que deje ir a su pueblo para que le celebre fiesta en el desierto. and Moses said, the Pharaoh says, he goes before Pharaoh and he says, let the people of the God of Israel, let them go so that they may celebrate their God in the desert.
Y el faraón respondió: And Pharaoh ¿y responds, quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir al pueblo? and who is God that I should hear his voice and let his people go? Ni yo conozco a Jehová, Nor do I know, ni tampoco voy a dejar ir al pueblo de Israel. nor do I know your God, nor where I'll let your people go. Abraham es un hombre que se encuentra haciendo la voluntad de Dios. Abraham's a man found doing the will of God. Dios lo había enviado. God sent them. Perdón, Moisés. Oh, Moses. Moisés. Dios lo había enviado. God sent Le Moses. está diciendo a Faraón lo que Dios le dijo que le dijera. He's saying to Pharaoh what God told him to say. Lo último que él esperaba era una respuesta como esta. The last thing he imagined was to get a response like Hay that. 3 palabras que se emplean para Faraón. There's 3 words that are implied for De Pharaoh. las veces que Moisés fue delante de él. Of the time that Moses went before him. Y cada vez él se ponía peor y le daba más tareas más fuertes a los egipcios. And every time Moses went before him, he got angrier at God and he put more work to the Y Egyptians. las 3 palabras que traducen la condición del corazón del faraón, la primera traduce que endureció su corazón. The first word was that he hardened his heart. La segunda traduce que se insensibilizó. The second one was that became insensitive. Y la tercera traduce que se puso ya terco. And the last one was that he became just completely stubborn. Son 3 actitudes también del hombre cuando se le presenta el evangelio de la gracia de Jesucristo. Y usted resiste el evangelio de Dios. It's the same way the heart of man becomes when you present the gospel to them. En la primera, endureces el corazón aún cuando el Espíritu Santo te está tocando, cuando el Espíritu Santo te está redarguyendo, cuando el Señor te llama al arrepentimiento, resistes, endureces. And the first one is you become hardened of heart when God's calling you to repentance. Luego vas perdiendo la sensibilidad. Then you lose the sensitivity. Y tercero, ya te vuelves terco, obstinado. And the last one, you become completely stubborn. Y la obstinación es un pecado de idolatría. And that sin is a sin of idolatry. Dios le había dado una orden a Faraón. God gave Pharaoh an order. La palabra de Dios son mandamientos, son órdenes. The word of God is a command and an order. El evangelio de Jesucristo es arrepentido si crees en Jesucristo y serás salvo. The gospel of Jesus Christ is to repent and be saved. Dios no te invita a que te arrepientas, Dios te ordena que te arrepientas. God doesn't invite you to repent, God orders you to repent. La palabra de Dios dice claramente The word of God says que clearly habiendo pasado por alto los pecados de vuestra ignorancia, hoy Dios ordena a los hombres en todo lugar que se arrepientan, que procedan al arrepentimiento. God says that dealing through the ignorance of our sins, that God commands all men that they be repentant. Porque Dios ha señalado un día en el cual juzgará al mundo por aquel varón, Jesucristo, a quien Él dio testimonio de fe levantándolo de entre los muertos. God designated a day in which he will judge the earth. But even though in spite of the fact he sent Jesus Christ, he raised him from the dead. En esta tarde yo quiero decirte que si hay alguna persona aquí que no ha recibido a Jesucristo, Dios te ordena que te arrepientas, que creas en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Pero también le habla a la iglesia. Si tú no tienes tus cuentas arregladas con Dios como tú sabes que debe ser, también te ordena aún más todavía que te arrepientas y te pongas a cuentas con Dios. Speaking to anybody here who is not a believer, God demands and orders of you to repent and be saved. Even more the fact of the church, if you're here in the church and your way is not right with God, for you to repent and get right with God. Dios sabía la actitud que iba a tener Faraón. God knew the attitude Pharaoh was going to have. Dios también se lo había dicho a Moisés. God also said it to Moses. En el capítulo 3, versículo 19, Él le dice, yo sé que Faraón no los dejará ir sino por mano fuerte. God speaking to Moses said, I know Pharaoh's not going to let my people go instead of me using my tough right hand. Y aunque Moisés lo sabía, Even though Moses knew this, la respuesta de Faraón lo derrumbó, the response of Pharaoh knocked him lo down. desanimó. It just killed his strength. Nosotros los cristianos, Us Christians, cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, when things don't work out the way we want, también nos viene el desánimo, we also just lose the encouragement. porque nos olvidamos también que fuimos advertidos. Because we also forget the fact that we were warned. Jesucristo dijo, Jesus said, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, Jesus said, in the world you have afflictions. confiad, Believe in me. confiad, Believe. confiad. Believe. No le habían salido las cosas a Moisés como él esperaba. Things didn't come out for Moses the way he wanted them to. Y estaba desanimado, And he was discouraged. a pesar de que había sido advertido. In spite of the fact he was Y forewarned. vinieron 2 preguntas clásicas. And 2 classic questions came ¿Por up. qué? Why? ¿Por qué afliges tu pueblo? ¿Por qué afliges
al pueblo? Why do you afflict the people? Y la otra pregunta, ¿para qué me enviaste? And the other question, why'd you send me? Si desde que vine a Faraón y hablé en tu nombre, ha afligido más aún al pueblo. If I Y went- todavía tú no lo has librado de Faraón. And if you told me to go to Pharaoh, speak in your name, and he's still afflicting other people, and you haven't delivered them. A lo que Dios le responde. Now listen to what God would say to Moses. Ahora tú vas a ver lo que le voy a hacer a Faraón. Now you'll see Tú what I vas do a to ver porque Pharaoh. con mano fuerte los dejará salir. He said, with my Y mighty sabrán right hand. que yo soy Jehová. He said, with Aleluya. my mighty right hand, I'll deliver my people, and you know that I am the Lord. All right now. Y si usted se lee el capítulo 6 de Éxodo, And if you read the chapter 6 of the book of Exodus, 5 veces 5 times, Dios habla de cosas yo haré, los tomaré, os sacaré, os redimiré y firma yo Jehová. God speaks all the things that he's going to do, and then at the end he signs it, I the Lord. Hay 7 yo haré y 5 firmados yo Jehová. There's all these verses that say, I will do, and at the bottom says, I the Lord will do it. Y le concluye en el 6 diciéndole, y sabrán que yo Jehová os saco de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual levanté mano haciendo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob que os daría y yo os se la daré por heredad. He's saying that by my mighty right hand I will deliver my people, and I will fulfill the word that I gave to my servants of old. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que estaba haciendo? Don't you think that God knew what he was doing? No solamente se preparaba Moisés para las costumbres del desierto, el pueblo mismo ya deseaba salir. It's not that the fact that just Moses was getting to know the desert, but the people themselves desired to get out of the bondage. Dios siempre está tratando con el corazón del hombre. God is always dealing with the heart of man. Si no te saca de tu prueba porque todavía está tratando con tu corazón y con tu carácter. If he doesn't take you out of the promise, because he's still dealing with your heart and character. Dios busca su gloria suya, de él, la gloria suya, no la gloria de hombre ni ninguna mujer. God is more concerned about his own glory, not the glory of men and women. Amén. ¿Recuerdan Lázaro? Esperó 4 días. Lázaro esperó 4 días para ir. Lazarus waited 4 days before he got risen up. Señor, le dijo Marta, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si tú hubieras estado aquí, mi If you hermano were no hubiera here, muerto. my brother would not have died. No conocía los caminos de Dios. They didn't know the ways of the Si él Lord. hubiera venido antes, It would have came sooner. hubieran visto hacer un milagro de sanidad, pero ahí vieron ahora uno de resucitar un muerto. If Jesus would have come sooner, they would have seen a miracle of healing. But the fact that he Trajo came later, más gloria a Dios. they saw the power of resurrection. Amén. Amen. Cuando Abraham también para Isaac esperó cuando estaban viejitos, porque no lo hizo antes cuando estaba joven. Hubiera sido más fácil. When God gave Isaac to Abraham, he waited till he was old. Why didn't he give it to him when he Pero was lo young when hizo it cuando was easier? estaba ya viejo, He waited till he was old, cuando su cuerpo estaba muerto. when his body was dead. Y Sarita ya estaba viejita y estéril y ya no veía ni la menstruación. And everybody else was just having a tough time. Espera cuando sea más difícil He waits till it gets really hard, para glorificar su nombre y no haya duda de que ha sido Jehová quien lo ha hecho. he waits till it gets really hard to bring glory to his name. Amén. Dios siempre sabe que el hombre siempre quiere cogerse algún crédito. God knows that man always want to take some type of credit. Siempre el hombre quiere, va en pos de la gloria, en pos de la honra. Man always goes after honor in his own Pero way. Jehová también decretó, no daré mi gloria a nadie, ni a ninguna escultura. And the No Lord said, daré "I will mi not gloria share my a glory." nadie. And the- Y Dios siempre va a hacer aquello que traiga mayor gloria a su nombre. No importa el tiempo que tenga que esperar, no importa lo que tenga que hacer. La gloria siempre es de Dios. The glory always belongs to God. Aleluya. Dice la palabra de Dios. The word of God says, Dios sacó a aquel pueblo, God took out that people. los sostuvo en el desierto. He sustained them in the Los desert. mantuvo, eran 2 millones ya eran. It's about 2 million now. Usted se puede imaginar cuántas codornices caerían cuando el tiempo de las codornices para alimentar 2 millones. Eso eran lluvia de codornices. He's like, you imagine how much manna fell from heaven when it was time to feed 2 million people? Y dice la palabra de Dios que le dio codornices, le dijo, le voy a dar codornices que le salgan por las narices. And God said, I will supply food for them until it just comes out of their nose. Hizo un despliegue de poder Dios He did a mighty para display of liberar his su power. pueblo. Antes de salir, recuerden las plagas, todo lo que hizo, cómo abrió el mar, cómo lo sostuvo. Dios hizo todo aquello.
God did all these mighty signs as he brought his people out of bondage. Porque había una palabra que había salido de su boca. Because there was a word that came out of his mouth. Y se iba a ejecutar lo que él había decretado. And it will be executed what he decreed. No se ejecutó, no fecundó esa semilla en todo el pueblo, sino en la segunda generación. That seed didn't come out in the people, but in the second generation. En aquellos que no germinó la semilla, la palabra de Dios fue por incredulidad. Y por incredulidad. And for those that the seed didn't bear fruit was because of their lack of faith. Pero hubo una generación que le creyó a Dios. But there was a generation that believed God. Y luego dice la palabra de Dios que por mano de Josué. And then it says that the word of God that by the hands of Joshua. Josué introdujo al pueblo en la tierra que Dios le había prometido que fluía leche y miel. And Joshua introduced the people to the land which flowed milk and honey. Y para el final del libro de Josué dice claramente que no faltó una palabra de todas las buenas promesas que Jehová le había hecho. And at the end of the book of Joshua it says that none of the word that God had promised did not come to pass. Vivieron muchos años, cientos de años, they lived más hundreds de of years, 400 años, 400 years. tiempo de los jueces, In the time of judges, tiempo de los reyes, time of the kings. volvieron, pecaron, desobedecieron, They sinned, they les disobeyed, vino juicio, came judgment. cayeron cautivos en Babilonia, They fell captive in Babylonia. allí tuvieron unos 70 años, They spent there 70 years. antes de los 70 años. After the 70 years, Un rey de Media por un consejo de un malvado llamado Acab, the king of Midian, por un malvado consejo de un hombre llamado Acab, from a bad counsel from a man called Ahab, quiso exterminar, quiso destruir, ¿no? a ese pueblo. he wanted to exterminate and wipe out the people. Pero Dios volvió otra vez, los libró. But God delivered them as well. Y otra vez, y fueron otra vez nuevamente introducidos en la tierra. And they were also newly introduced to the land that he promised Allí them. estuvieron hasta el año, creo que 70 después de Cristo. They remained there the year 60 before Christ, Después de Cristo hasta que vino el emperador Tito. until the emperor Titus came. Tito quiso también destruirlos. Titus also wanted to destroy Vino them. la diáspora, salieron dispersos. They just got dispersed. Salieron dispersos y estuvieron fuera por unos 1900 años. And they were out for about 1900 years. Escuche bien. Pero regresaron a su tierra. But they returned to their land. Hoy el pueblo hebreo está en Israel. Today the people's in Hoy Israel. es una nación. Today they're a nation. Está plantada allí. They're planted there, Pequeñita. small, Rodeada de enemigos. surrounded by enemies. Gente más grande que ellos. People bigger than them, Más fuertes. Stronger. Más poderosos en dinero. more powerful in finances, Mucho más grande. a lot greater. Queriéndolo destruir. Wanting to destroy them. Queriéndoles quitar la tierra. wanting to take away the land, Queriéndolos hacer desaparecer de la want tierra. to wipe them out of the Pero face of the no lo earth. lograrán. But they won't do Porque it. Israel es invencible. Because Hay una promesa de Dios dada a un hombre. It was a promise that God gave Y it to a esa man. promesa, And that promise, después de 6000 años, esa promesa que Dios hizo a Abraham, that promise that God gave to después Abraham, de 6000 años, after 6,000 years, sigue manteniendo a ese pueblo en esas tierras. keeps maintaining that people in that Y ground. esa tierra no se la podrán quitar. And that land will not be Porque taken away. Jehová Dios se la prometió a Abraham, se la Because- prometió a Isaac y se la prometió a Jacob. Because God promises to Abraham, Isaac, and Jacob. Amén. Amen. Por una palabra que salió de la boca de Dios. By a word that came out of the mouth of Si usted ha God. visto la historia de Israel, usted tiene que saber que tiene que haber una intervención divina, If you know the history of Israel, divina, para que todos estos enemigos que tienen no hayan podido con Israel. if you know the history of Israel, you have to know that there's a divine intervention for the simple fact that these enemies were not able to conquer over Israel. Pero la iglesia de Jesucristo The church of Jesus Christ es también invencible. is also invincible. Jesucristo dijo, Jesus said, las puertas del infierno the gates of hell no prevalecerán. won't prevail. No prevalecerán. Won't prevail. No prevalecerán. They won't prevail. No prevalecerán They won't prevail. contra la iglesia. Las puertas del infierno The gates of hell no prevalecerán won't prevail. contra la iglesia. Against the Se church. podrá levantar el diablo, The devil can todo el rise up. infierno, All of hell todos can los rise up. demonios Every demon contra ti, against you. cualquier ataque contra ti. Against you. Pero Cristo dijo But Jesus said que las puertas del infierno that the gates of hell no prevalecerán won't prevail. contra la They iglesia. won't prevail against the church. Dios dijo a Abraham, God said to Abraham, te bendeciré. I'm going to bless you. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. And I'll make all the nations blessed because of you. Había dado una palabra. He gave him a word. Se iba a relacionar
con todas las familias de la tierra. That he was going to make a En relationship tu to all the families simiente of the serán people. benditas todas las naciones. In your seed, all the nations will be La Biblia blessed. dice que la simiente de Abraham es Cristo. It says that the seed of Abraham Por is eso los que Christ. son de la fe en Jesucristo, esto es el linaje de Abraham. That's why those that are saved in Christ, that is the lineage of Y Jesus. nuestras son las promesas. And ours is the promises. Amén. Amen. Amén. Por una palabra que salió de la boca de Dios. By a word that came out of the mouth Y of toda God. palabra que salga de la boca de Dios, And every word that comes out of the mouth of God toda palabra ejecutará will be executed. lo que Dios quiere. What God wants. No regresará vacía. Doesn't come back void. No regresará vacía. Does not come back void. Prosperará Will prosper. en todo lugar donde la manda. And every word he sends Ejecutará la orden que Dios le dio. Executes the order En God cada gave him. palabra de Dios Every word of hay God. un mandamiento. There's a command. Es una semilla It's a seed que tiene el aliento de Dios en that ella. has the breath of God in it. En ella va el poder de Dios para it goes the ejecutar, power of God to poder execute it. para crear, The poder power to- para restaurar, The power to para restore. renovar, poder para recrear. The power to recreate. Todo lo que Dios es Everything that God está is en su palabra. in His word. Aleluya. Pero tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. But we need to study the Holy Scripture. No me diga que amas a Dios Don't- si no amas las Escrituras. Don't tell me you love God if you don't love the Bible. No me digas eso. Don't tell me that. Porque te haces mentiroso. Yo lo sé y lo sabe Dios también. Because you make yourself a liar. Si usted ama a Dios, tiene que amar su palabra. If you love God, you got to love His word. Ella nos revela a nuestro Dios, hermano. That reveals to us our God. Ella nos dice lo que somos y lo que tenemos en Jesús. That tells us who we are and what we have in Christ. Todas las promesas de Dios, Every promise of todas God. las bendiciones de Dios, Every blessing of God. Él le puso un límite. He put a limit. Todas son en Cristo. All of them are in En Christ. Él, In Him. en Él, In Him. en Él. In Him. Fuimos aceptos en el amado, Were we accepted in the beloved? redimidos por su sangre, Redeemed by his blood, perdonados en Él, forgiven in sellados him, por el Espíritu sealed Santo in the de la Holy Spirit promesa by como him, propiedad de Dios, as a property of pero God. todo es en But everything Cristo. is in Christ. Amén. Amen. Póngase de pie. Rise to your feet.